¿Qué tal? Bienvenidos a la sesión número 1 de este curso denominado Design Thinking. Un agradecimiento a la Gerencia de Educación de la Municipalidad Metropolitana de Lima y a Pacífico Emprende, red de mentores, por promover y realizar el curso de emprendimiento de modalidad virtual. Los aliados estratégicos en esta ocasión son la Gerencia de Educación, Pacífico Emprende, red de mentores y la plataforma Edúcate. Los mentores que imparten estas sesiones son Eslania Carrión, Jonathan Sayán, Roberto Saldaña y quien les habla, Demis Milian. El día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es Design Thinking. Eso es una metodología base para todo el tema de lo que es innovación. Les va a ayudar a poder entender un poco mejor cuáles son los problemas desde raíz para poder encontrar las soluciones que puedan darles tanto a los usuarios finales como también pues al red de las personas que pudieran estar interesadas en lo que estamos solucionando. Es una metodología bastante ágil, bastante ligera y sobre todo dinámica, dinámica e interactiva, lo que significa que vamos a estar siempre en un constante aprendizaje para lograr poder entender con claridad las soluciones a los problemas, pero previo análisis muy detallado de las bases de lo que nosotros queremos solucionar. Sé que puede sonar de repente un poquito confuso, pero se van a dar cuenta en el transcurso de este video que la metodología es bastante entretenida, nos va a hacer analizar y entender mucho para poder plantear pues las soluciones correctas y generar innovación. Pero para eso tenemos que entender qué es innovación. Innovación, si bien es cierto, nosotros cuando escuchamos de innovación nos dice, oh, y de repente esa super tecnología, robots, inteligencia artificial, ¿no? Pero en realidad innovación lo hacemos muchas veces en nuestro día a día y a veces no nos damos cuenta que lo hacemos, ¿no? Pero, ¿qué es innovación? Innovación es un cambio que introduce novedades para generar nuevas soluciones que sean creativas, factibles y rentables a los problemas. Sé que es una definición que puede causar un poco más de dudas que respuestas, pero lo vamos a graficar y lo vamos a ver de una manera un poco más detallada más adelante. Como les decía, no todo lo nuevo es innovación, ¿no? Muchas veces por ahí he escuchado que crear cosas nuevas es innovar, pero no necesariamente, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un ejemplo de una cuchara con sensores que los orificios se abren y se cierran dependiendo de lo que tengamos en el plato, ¿no? Puede ser algo nuevo, pero será una innovación. ¿De qué dependería eso, no? Y en nuestra próxima imagen vamos a entender cuáles son los principios que se requieren para que podamos definir algo como innovación. Esto se basa en tres cosas. Primero, que lo que nosotros estemos solucionando sea deseable. Para esto hay que entender que la innovación es la solución a los problemas, pero tiene que basarse en tres pilares. El primero, que sea deseable, es decir, que alguien necesita lo que nosotros estamos solucionando. Es por eso que decimos que la deseabilidad se basa en que qué necesitan las personas. El segundo tema sería la factibilidad, es decir, lo que yo estoy proponiendo se puede realizar, es factible tecnológicamente hacerlo, estoy en la suficiente capacidad o existe la tecnología a nivel mundial como para hacer lo que yo estoy proponiendo. Por ejemplo, la teletransportación sería algo súper innovador, ¿no? Creo que todo el mundo nos solucionaría un montón de cosas, pero no existe la tecnología para hacerlo. Entonces, en este momento, no es una innovación porque no es factible técnicamente, ¿no? Y el tercero, la viabilidad, que significa es financieramente viable, es decir, voy a tener una rentabilidad, voy a poder solucionar algo y voy a ahorrarme costos. ¿Por qué nos basamos mucho en el tema de la viabilidad? Si nosotros planteamos cosas, soluciones cuya rentabilidad o nos cueste más caro solucionarlo que probablemente la forma como lo estemos solucionando ahora o que el mismo problema, entonces probablemente nadie lo vaya a aceptar, ¿no? O nadie lo vaya a desear, ¿no? Que era el primer pilar. Entonces,
Si en cambio nosotros planteamos una innovación y esta innovación en el trabajo, en nuestro día a día, nos cuesta más caro que la forma en la cual nosotros estamos haciéndolo y no genera un valor adicional, entonces probablemente nadie lo va a querer, por ende no va a ser deseable y por ende no va a estar clasificado como innovación. Entonces, lo que acá nos dice, cuando se junta el deseo con lo factible, es la idea no se sustenta a nivel financiero. Entonces, la gente lo puede querer, hay tecnología para hacerlo, pero no es muy caro o de repente se sale del presupuesto de las cosas que desearía nuestro usuario, entonces no es innovación. Si la idea es muy deseable y es viable financieramente, pero no tiene una factibilidad técnica, entonces la idea es imposible o muy difícil de ejecutar. Y en este caso, si es factible, hay tecnología, es viable, nos genera retorno, pero nadie lo quiere, entonces tampoco vamos a tener usuarios y por ende tampoco va a ser una innovación. Es por eso que tiene que tener un consenso de estas tres partes para que la idea sea exitosa. Acuérdense siempre, nuestras soluciones tienen que ser, en innovación, tienen que ser deseables, factibles y viables. Y ahora también tenemos que entender cuáles son los grados de innovación. La innovación se basa en tres formas o en tres niveles de innovación. La primera, la incremental, es aquella en la cual el producto ni los clientes cambian. El segundo es la evolutiva, donde hay un cambio o bien de clientes o bien del producto. Y la tercera es la radical, en la cual rompemos la forma en la cual estamos haciendo las cosas y podemos tener productos nuevos para clientes nuevos. ¿Ok? Vamos a más detalle para entender un poquito mejor a lo que me refiero. Por ejemplo, el incremental, como estuvimos viendo, no se cambia ni el usuario ni el producto. Es, por ejemplo, la rueda. La rueda la venimos usando desde hace 8.000 años, desde hace 8.000 años antes de Cristo, o sea, más de 10.000 años. Y como vemos, si bien es cierto, ha podido cambiar de material, ha podido cambiar, ha tenido una innovación, ha tenido ruedas, las ruedas han tenido rayos, ¿no? Los radios han tenido pues unos soportes metálicos, han empezado a usar el caucho, hemos pasado desde la piedra hasta el caucho con aleaciones de metales ultra resistentes, pero sigue teniendo la misma función, sigue siendo redonda y su función es girar para ayudar a mover las cosas, ¿no? Entonces ha sido una innovación incremental, pero las mismas funcionalidades, sigue teniendo la misma funcionalidad que es la de girar. En cambio, la evolutiva es aquella en la cual o bien se cambia de usuarios o bien se cambia o bien cambia en la forma en la que se presenta el producto, ¿no? Cambia de aplicaciones o de usabilidad. Por ejemplo, el celular que teníamos en los años 70 no es el mismo celular que tenemos ahora, ¿no? Antes de estos zapatófonos solo permitían recibir y hacer llamadas para personas que viajaban, personas que siempre estaban en la calle y necesitaban una llamada urgente. En cambio, ahora el celular tiene alarmas, calendarios, internet, página web, tienen un montón de aplicaciones, videos, y probablemente las llamadas solo sean una parte de todas las aplicaciones o de usos que le damos al celular, ¿no? Entonces hemos visto cómo ha cambiado totalmente la forma en cómo solucionan las cosas, ¿no? Te dan más cosas y a la vez ha cambiado también de público. Ya no son solo grandes banqueros o políticos que necesitan siempre estar en contacto, sino que ahora todos nosotros, cualquiera de nosotros puede tener un celular para siempre estar en comunicación o usar todas sus aplicaciones. Y en el tema de la innovación radical, bueno, para los que tengan un poquito mi edad y un poquito más para arriba, conocerán la historia de Blockbuster, ¿no? Aquel lugar donde íbamos a alquilar nuestros videos para verlos en familia, y estos dejaron de existir en los 2000. Era una cadena gigantesca, ¿no? En la cual las personas se juntaban, iban con los papás, los hermanos, y entre toda la familia elegían un video para poder alquilarlo y ver la película en casa. Ahora fue reemplazada por Netflix, la cual te permite tener en un solo lugar miles de títulos que elegir sin necesidad de estar yendo a un lugar a alquilarlos y tener que ir 24 horas después a devolverlo, ¿no? Netflix rompió totalmente la forma en cómo se utilizaba, ya no hay que rentar, sino ahora simplemente pagas una suscripción mensual en la cual tienes acceso ilimitado para ti y todas las personas que tú estés pagando, ¿no? Entonces cambiamos las formas en cómo hacemos las cosas y cambiamos el público. Aquí ya no lo compra solo una familia, sino lo puede comprar desde
desde un joven hasta de repente los padres, ¿no? Para los hijos para sus padres, para sus abuelos. Entonces el público ha cambiado la forma en cómo hacemos las cosas, ya no es una renta, sino un streaming, entonces cambia totalmente la forma en cómo el modelo de negocio funcionaba y por eso es un cambio radical. Charles Darwin nos decía, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. ¿Por qué? Porque el cambio es una constante en nuestra década. Somos la generación que ha tenido los saltos de tecnología más rápidos en toda la historia de la humanidad. Entonces, esta pandemia también nos ha hecho adaptarnos con mucha más rapidez a mucha tecnología y va a depender de las personas y su agilidad para poder alistarse o alinearse al cambio, lo que va a permitir que puedan sobrellevar rápidamente y rentablemente la ola de la tecnología o los cambios constantes en todas las cosas que estamos haciendo. Y bueno, ahora sí nos centramos en esos últimos 10 minutos en qué es el design thinking. El design thinking es un método para generar ideas. Vamos a centrar nuestra eficacia en entender y dar solución a los problemas y necesidades de los usuarios. Hay que entender que el design thinking lo que hace es entender al fondo los problemas que nosotros querramos solucionar para empezar para empezar a plantear las posibles soluciones y que el mercado sea quien nos valide si esta solución es la correcta o no. No es nuestro instinto, no es de repente nuestra expertise, sino es el mercado, es decir, las personas que van a usar, quienes definen si estamos o no en lo correcto. Es por eso que esta metodología se centra en las personas y se basa en la forma en que los diseñadores piensan y realizan el proceso creativo, pero aplicado en los negocios. Sí, decimos que en esta parte es mucho de diseño y tiene que haber mucha creatividad, porque tenemos que tener la mente lo más abierta posible para empezar a entender y plantear soluciones. Mientras más mezclemos las profesiones, mucho mejor. El design thinking pretende dar solución a las incertidumbres, es decir, vamos a dar solución mediante patrones y aproximaciones para llegar a la claridad de las ideas y al enfoque. En la incertidumbre no sabemos qué va a pasar, no sabemos en dónde pisar, hacia dónde ir, hacia dónde solucionar. Entonces, mientras más incierta sea la situación, hay más chance a equivocarnos. Entonces, el design thinking es una metodología que lo que hace es no que te va a evitar que te equivoques, sino que va a hacer que te equivoques rápidamente, sin invertir ni mucho tiempo ni mucho dinero. La metodología te va a ayudar a que aprendas rápidamente mediante la prueba y error para que al final encuentres el camino correcto y puedas plantear las soluciones ideales. En este caso es una metodología de divergencia-convergencia, es decir, vamos a crear muchas opciones y de las muchas opciones vamos a elegir a las mejores. Y si esta elección no fue la correcta, nos va a tocar nuevamente buscar mediante el mismo camino. Por eso que decimos que es un modelo que itera, porque muchas veces vamos a generar ideas, vamos a elegir algunas ideas de ellas, vamos a presentarlas al público y vamos a tener un error, un rechazo y vamos a regresar nuevamente a la opción de pensar. Entonces vamos a pensar, plantear, equivocarnos, regresar a pensar. Y en ese proceso iterativo vamos a encontrar la solución correcta en el transcurso pues, de los ciclos que nosotros vayamos a hacer o vamos a ir dando de esta metodología. Entonces, el design thinking tiene 5 partes. La primera parte, que es la de empatizar. Empatizar significa entender a ciencia cierta los problemas que queremos solucionar. Pero en esta empatizar vamos a tener que centrarnos en el usuario, en la persona que sufre el problema, ¿no? Entonces vamos a tener que entender quién es, qué es lo que hace y cómo le afecta ese problema a su día a día. Vamos a ver, entender hasta el fondo del problema, cuál es el verdadero causal de esta situación para recién darle una solución al causal, más no al resto, porque muchas veces lo que pasa es que nosotros le damos solución a los efectos si dejamos de lado el causal. Es decir, es como si nosotros tuviéramos una infección y solo nos dedicamos a bajarnos la fiebre en vez de ir
atacar directamente a la parte que tenemos la infección, ¿no? Es un poquito, a grosso modo, un ejemplo de cómo es que funciona esta metodología. Y una vez que empatizamos o entendemos el foco del problema, nos vamos a definir. Hacemos nuestra primera hipótesis, vamos a definir, ok, ya entendemos más o menos cuál creería yo que es el problema, voy a definirlo y voy a salir a validarlo al mercado. Voy a idear una solución. Esta solución hipotética, voy a tener que empezar a hacer una previa evaluación con las personas que pueden tener estos problemas. Y yo con ellos converso, genero algunas encuestas, algunas entrevistas a profundidad, entiendo cuáles serían los caminos de solución, genero un prototipo, es decir, genero mi solución básica. Hay un dicho que dice, mientras más básico el prototipo y más eficiente sea, significa que vas por el camino correcto. Entonces, si tú tienes un prototipo, el más básico, y aún así la gente lo desea, es decir, que estás apuntando al caballo ganador. Entonces, por eso es que la quinta parte es la de evaluar. Si nosotros prototipamos la solución, lo llevamos a evaluar al mercado y el mercado responde positivamente, estamos en el lugar correcto. Pero para esto tenemos que entender que esto se basa en tres áreas, ¿no? La primera área, que es la de empatizar y definir, es el área de entender. Vamos a explorar el reto, vamos a entender cuáles son los alcances, cuáles son las formas o los lugares en las cuales nosotros tenemos que ponerle foco o punche para solucionarlo. Y la parte de idear y la mitad de prototipar es el área de crear. Vamos a crear la solución. Vamos a llevar esa idea que tenemos, esa hipótesis, hacia lo tangible. Vamos a desarrollar una maqueta, de repente un landing page, vamos a desarrollar de repente hasta un formulario, un Word, en la cual va a ser para nosotros nuestro prototipo de solución y vamos a llevarlo al tema de ejecutar. Es decir, lo vamos a llevar al campo, lo vamos a llevar donde las personas para que lo empiecen a usar y que nos digan si esa maqueta, si esa idea, si esa imagen o eso que nosotros vayamos a generar, de verdad les sirve o no les sirve para solucionar el problema. Es por eso que nosotros le llamamos esta área, tanto de crear como ejecutar, como el área de exploración del espacio de solución. Vamos a ver si este pensamiento, esta hipótesis que nosotros teníamos, de verdad logra solucionar lo que nosotros pensamos que es nuestra hipótesis de problema, ¿no? Entonces hay que entender que la primera parte es entender al fondo el problema, vamos a crear nuestra primera hipótesis, es decir, nuestra idea de solución, después vamos a plantearlo en un prototipo, puede ser algo súper básico, como de repente una plantilla de Excel, si es que de repente queremos hacer un software, ¿no? Generamos un Excel con un algoritmo básico, ¿no? Que pueda generar una solución y una vez que lo ideamos y lo creamos, lo llevamos a la evaluación y hacemos que lo utilicen nuestros usuarios para que ellos vean si de verdad estamos por el camino correcto o no. Ahora, no siempre y definitivamente no le vamos a atinar a la primera. Entonces, si una vez que yo empatizo y genero una idea y esa idea lo llevo a idear y a la gente no le gusta lo que yo he ideado y me dice, no, eso no va, entonces regreso nuevamente a empatizar, regreso nuevamente a definir el problema. O si de repente ya lo ideé y lo he llevado a prototipar, es decir, ya desarrollé mi maqueta o mi idea de solución y lo pongo en básico para que la gente lo pueda usar y me doy cuenta que no es el camino correcto, entonces regreso nuevamente a cambiar lo que haya que cambiar en el tema de idear. Y si de repente hay que ir más atrás porque de repente no era la solución, voy a definir y si no, nuevamente voy hasta empatizar, que significa entender cuál es el verdadero problema, ¿no? Para recién en ese momento poder cambiar o poder iterar mis soluciones para lograr la solución correcta. Entonces, la buena noticia en este caso es de que nosotros nos podemos equivocar muchas veces, 5, 10, 20 veces, nos podemos equivocar en la solución, pero es mejor equivocarnos rápido y sin haber invertido mucho en nuestras soluciones que haber desarrollado todo un plan de negocio, haber mandado a fabricar 1000 ejemplares y darnos cuenta en ese momento que no era lo que el mercado estaba deseando, ¿no? Entonces, imaginan dedicarle un año, medio año de tu vida a desarrollarlo, muchos cientos o miles de soles en generar la solución y ir con el mercado y darte cuenta que eso no era lo que, lo que el público estaba buscando, sería un muy grande gasto, tanto de energía como de recursos y probablemente mucha frustración. Entonces, esta herramienta lo que te va a ayudar es a que no te equivoques y
gastes lo menos posible, y tanto en tiempo como en dinero, y puedas plantear y encontrar las soluciones lo más rápido posible. Allí en la carpeta le estoy dejando todo un manual en donde detallamos paso por paso todas las áreas que incluyen, todos los pasos que incluyen toda esta metodología de Design Thinking. Y vamos a dejar una pequeña tarea para todos ustedes, en la cual vamos a estar desarrollando, y lo que les pido es que, teniendo en cuenta la actual coyuntura de educación online, envíenos el problema que más se presente en estos cursos online que ustedes dictan o están recibiendo, y utilizando la metodología de Design Thinking, compártenos una posible solución. Como todos ustedes son docentes, me imagino que ya vienen interactuando hace un buen tiempo, o de repente corto tiempo, con estas herramientas de tecnología para hacer charlas, webinars. Compártenos cuál crees que sería el problema que más se repite y que más problemas suele causar, y utilizando esta metodología de Design Thinking, empieza a plantearnos una posible solución. Te recomendaría que generes un pequeño prototipo y lo puedas ir brindando a tu público, a tus alumnos, para ir por ahí desarrollando la mejor alternativa. Entonces, les dejo esa pequeña tareita. Vayan por favor a revisar el material que les he dejado. Revisen por favor también el video que les voy a compartir, para que te den un poco la idea de cómo funciona esta herramienta, y cualquier consulta no dudes en hacérmela o hacernos a todo el equipo de mentores para poder solucionarla a la brevedad posible. Te deseo muchos éxitos y seguimos en contacto. Hasta luego.